Dios se les bendiga. Les habla el pastor Héctor Iván Díaz de la Iglesia Adventista de Montañas y de Jobos en Isabela. Y vamos a compartir brevemente el tema terremotos, peligro latente. Este tema lo hemos presentado en diferentes iglesias, pero ante los eventos que nos han estado sacudiendo durante los últimos días, vamos a presentarlo a través de esta transmisión en vivo. Aquí ven una de las certificaciones que tengo, en este caso del Emergency Management Institute de FEMA, a través de la página de internet de adiestramientos de ella. Todo aquel ciudadano, repito, todo aquel ciudadano que quiera inscribirse, puede inscribirse y como ustedes pueden ver, puede obtener una certificación no solamente en terremotos, sino también en tsunamis y en otros desastres naturales. También tenemos una certificación en tsunamis de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres. Esta data del 2010. Y una de terremotos también de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, de huracanes y también sobre plan familiar. Bueno, un terremoto es un evento que puede ser catastrófico y que puede venir acompañado de una serie de secuelas que provoquen otros desastres naturales. La imagen que estamos viendo aquí es una imagen tomada en Japón y vemos que luego del terremoto hubo una explosión en una planta petroquímica. Es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a actuar dependiendo el lugar en que nos encontremos al momento de ocurrir un terremoto. Por ejemplo, esta imagen es tomada en Chile en el último gran terremoto que ellos tuvieron. ¿Qué aprendemos de esta imagen? Número uno, el techo no era lo que se estaba cayendo, el techo de concreto, era el plafón acústico. El plafón acústico puede provocar irritación en la piel, puede provocar algunas laceraciones menores, pero no le va a matar. Si el teatro hubiese estado lleno en estos puntos que estoy señalando con el bolígrafo, tal vez hubiéramos tenido varias personas muertas porque corriendo, unas tratando de salir despavoridas detrás de la otra, podían tropezar y caer. Es por eso que tanto la Red Sísmica como la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la Cruz Roja y otras entidades serias recomiendan no correr durante el terremoto, sino esperar a que el suelo se estabilice. Aquí lo vemos ilustrado. No corra. En la mayoría de los casos es más seguro quedarse adentro que tratar de salir. Ahora, mencioné al inicio de esta transmisión que íbamos a hablar de algunos pasajes bíblicos que tocaban esta temática de los terremotos. En Mateo 24:7, Jesús fue abordado por sus discípulos sobre las señales que indicarían que su segunda venida estaba cerca y dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, y la palabra pestes en la Biblia no significa malos olores, sino plagas y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjense que el Señor Jesús no dice que los terremotos solos son una señal de su segunda venida, porque inmediatamente se produce el diluvio con el cual Él tiene que destruir a casi toda la primera generación de la raza humana y dejar solamente a Noé y su familia. Los terremotos están ocurriendo. En Génesis podemos ver que la tierra era un solo continente que tenía un río que se dividía en 4 ramales y que desembocaba a un solo mar. Pero después del diluvio, toda la configuración de nuestro planeta cambió y tenemos el planeta divididos en continentes muy distantes unos de otros en algunos casos y que se mueven diferentes regiones del planeta sobre las placas tectónicas. Así que los terremotos no los podemos ver si son de manera aislada como una señal, pero si lo vemos en el contexto de guerras de nación contra nación, de reino contra reino, de plagas y hambres, entonces los podemos encajar dentro de su marco profético. Retornando a la parte de manejo de emergencia, ya que me gusta intercalar ambas, Chile es uno de los países del mundo con el código de construcción más riguroso. Sin embargo, miren cómo esta estructura quedó completamente destruida. ¿Qué aprendemos del tipo de daño que recibió esta estructura? Número uno, no se apoye, no se respalde en las paredes exteriores. Vean cómo esta pared exterior colapsó.
Número 2, si durante el terremoto las personas hubiesen intentado salir de sus apartamentos por las escaleras, miren cómo colapsaron las escaleras, por los ascensores, la electricidad dejó de funcionar y el personal de apoyo no podía llegar utilizando las escaleras para darle ayuda. Así que la mayoría de las personas que lograron salvar su vida en este incidente fueron aquellos que, a pesar de la destrucción que vieron ustedes, que están viendo en este edificio, permanecieron en él. Otro de los elementos a tomar en consideración, esto es obviamente antes de que ocurra un terremoto, y que fue un problema muy serio en Haití, de donde tomamos esta imagen, y también en algunos lugares en Puerto Rico en que se han producido el derrumbe de estructuras, es el tipo de construcción que se hace. Aquí vemos que estas estructuras están seriamente dañadas porque no tenían varillajes ni columnas adecuadas para el lugar donde estaban ubicados y para una estructura de cemento, y por eso el sismo fácilmente las destruyó. Esta imagen es tomada del terremoto de Haití del año 2010. Luego vemos en Marcos 13:8 que Jesús amplía un poco las señales. Vuelve a repetir, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hoy vemos naciones y reinos en conflicto, en pelea, y habrá terremotos en muchos lugares, y nos dice, y habrá hambres y alborotos, o sea, protestas en diferentes lugares del mundo. Hoy en día encontramos alborotos, encontramos protestas, pero luego nos aclara el mismo Señor Jesucristo, principios de dolores son estos. O sea, vamos a tener estos elementos, pero luego van a venir otros elementos adicionales. En Haití, muy pocas personas fueron enterradas, y muchos de los que fueron enterrados fue porque sus familiares pudieron cargar con ellos en los ataúdes, muchas veces en las capotas de los vehículos de motor. Lamentablemente, y esta imagen es muy fuerte, pero es real, la mayoría de las personas en Haití tuvo que ser que fueron sepultadas, fueron en fosas comunes, y la plaga de cólera que se desató en Haití se debió a la gran cantidad de personas que no pudieron ser enterradas de ninguna manera por escasez de maquinaria, y por tal razón se desató la epidemia de cólera. Un fenómeno secundario a los terremotos pueden ser los tsunamis. Y cuando usted ve toda esta zona inundada de agua, usted preguntará, válgame, ¿qué puede hacer alguien para sobrevivir? Pues miren, hay cosas que usted puede hacer para sobrevivir. Primero, entienda que el golpe de agua va a ir desde el mar, como es lógico, hacia la tierra y perdiendo altura a medida que el terreno se va ganando. Usted no luche contra la corriente mientras lo va llevando tierra adentro. Una vez el agua alcanzó su máximo punto de penetración tierra adentro, busque algún escombro flotante, alguna estructura, fíjese a ella, y luego, ¿qué usted va a hacer? Muy sencillo lo que usted va a hacer. Sale corriendo, no se queda allí, no diga ya pasó el peligro, se mueve de inmediato hacia terrenos de mayor altura. A mayor altura, mejor. Con esta imagen vemos que se cae un mito. El mito es que las casas de madera son más resistentes a terremotos que las casas de concreto armado. Eso no es así. Todo depende de la construcción. Tanto casas de cemento como casas de madera, si no son construidas adecuadamente, ambas pueden colapsar ante terremotos. ¿Qué es lo que podemos hacer para que una casa de madera sea más segura? Utilizar tornillos, tuercas y anclajes de metal en lugar de clavos. Aquí no fue que los canales de Venecia se secaron. Esto es una imagen que nos llega de Chile. Y en esta imagen que nos llega de Chile, del terremoto que ellos tuvieron hace muchos años atrás, vean que las embarcaciones se metieron tierra adentro. Esto me recuerda a alguna de las calles del viejo San Juan, donde esperamos que no ocurra nada, pero entendemos que cada persona que quiera preservar su vida y estar segura no debe arriesgarse a participar de una fiesta multitudinaria como la de la calle San Sebastián, que hay tantas personas que consumen alcohol, que lamentablemente hay personas que consumen drogas. Usted imagínese que tiemble la tierra y se caiga una torre de bocinas o se caiga una torre de luces. Las personas se van a asustar, van a correr despavoridos, van a chocar unos con otros, van a caer al suelo.
les van a pasar unos encima de otros y va a ser un caos y una destrucción generalizada con posiblemente un saldo de varias víctimas fatales, y esto simplemente podría evitarse si las personas simplemente no participan hasta que el terreno esté estable, aunque dentro de lo que es el contexto de nuestra fe religiosa y respetamos a los demás, entendemos que este tipo de eventos no se deben auspiciar. Aquí vemos esta imagen de Chile también. Miren la altura que llegó el agua, en algunos casos bastante cerca de los techos de las casas, y esta agua fue transportada por la inundación del tsunami. Luego Lucas 21:11. Aquí hay un juicio ya cualitativo. Ahorita habíamos visto en Marcos y en San Mateo que hablaba de muchos terremotos y en diferentes lugares. Pero aquí dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, plagas, y habrá terror y grandes señales del cielo. O sea que no solamente la tierra se estará conmoviendo, sino que también los cielos se estarán conmoviendo, las sociedades se estarán conmoviendo internamente y las naciones estarán en guerras unas con las otras. Estas embarcaciones, contrario a las que vimos ahorita de Chile, no caben por las calles de la ciudad, pero quedaron varadas en el puerto. Es por eso que aconsejamos a la ciudadanía a que tenga alimentos para por lo menos 30 días, porque no sabemos si el punto en que se origine el próximo gran terremoto que afecta a Puerto Rico podría afectar o no las zonas portuarias. No sabemos ni cuándo va a volver a temblar, ni dónde va a temblar, así que tenemos que siempre estar preparados para el peor escenario, aunque luego no ocurra el peor escenario, y por tal razón necesitamos tener unas buenas reservas de alimento para por lo menos 30 días. Miren cómo estos grandes barcos transatlánticos, esta imagen es tomada de Japón, se mueven y son arrastrados por las aguas como si fueran barquitos de papel. En la Biblia hay otros hechos significativos que fueron señalizados o marcados por terremotos, como por ejemplo el primer encarcelamiento de los apóstoles, cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó. Es importante, y esto lo ilustramos con esta imagen, que ustedes aprendan a manejar heridos en sus hogares. Es triste, pero lo tenemos que decir, no hay suficiente personal médico en Puerto Rico para atender un evento masivo, un evento que no se espera que ocurra, pero un evento mayor de 7, podríamos tener muchos heridos. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros como ciudadanos debemos capacitarnos, debemos tomar cursos de primeros auxilios, cursos de resucitación cardiopulmonar, para que podamos ayudar a los heridos. También en la historia de Israel, Israel es una zona sísmicamente activa, se han registrado terremotos que han sido señalados en la Biblia. En el Salmo 68 nos menciona, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También estiraron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Eso fue cuando nuestro Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y reseñando un poquito más el incidente que mencionamos, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. La historia secular aún no ha aclarado este suceso. Sin embargo, mucho tiempo después, el profeta Zacarías menciona este terremoto. Sin duda fue tan grave que dejó una profunda impresión en las generaciones posteriores. Josefo afirma que este terremoto se produjo cuando el rey Usías entró atrevidamente en el templo para quemar incienso. El rey Usías era rey, no era sacerdote, no estaba autorizado a quemar incienso. Eso se consideraba una profanación del nombre de Dios y lamentablemente hoy vemos mucha gente profanando el nombre de Dios de las maneras más terribles que usted se puede imaginar. Si usted se encuentra en el agua, usted se va a mover hacia aguas profundas mar adentro, porque cerca de la costa, y aquí vemos esta lancha, lo que le ocurrió, se tienden a formar remolinos en estas zonas de tsunami. Si usted está en tierra en la costa, se mueve hacia el terreno de mayor altura posible. Pero si está en el mar, usted se retira dentro del mar lo más
posible aguas mar adentro. Ahora bien, dicho esto, vamos a algunos conceptos técnicos que, aunque muchos los conocen, conviene repasarlos. Un terremoto es un temblor súbito de la tierra. Por súbito entendemos que no da aviso, causado por una quiebra y movimiento de roca debajo de la superficie de la tierra. Los terremotos pueden causar que los edificios y los puentes se derrumben, las líneas telefónicas y de electricidad se caigan y pueden resultar en incendios, explosiones y derrumbes de tierra. Los terremotos también pueden causar inmensas olas en el océano llamadas tsunamis o maremotos que viajan largas distancias sobre el agua hasta que rompen en áreas costeras. Temblores posteriores, denominados como aftershock, son terremotos de similar o menor intensidad que sigue al terremoto principal. Hay una serie de pasos que podemos seguir en caso de terremotos y los vamos a mencionar más adelante. Un mito. Cuando vemos una falla geológica, hay personas que dicen, no, no te metas ahí abajo porque la tierra te va a tragar. No. Cuando hay una falla geológica hay que rellenarla. Yo sé que esta imagen no impresiona a nadie porque las calles en Puerto Rico están más o menos así, pero la realidad es que esto y todos los demás cráteres que hay en el país hay que rellenarlo. Pero no siempre vamos a ver un desplazamiento hacia ambos lados del terreno donde se forma una zanja, puede haber un levantamiento del terreno. Es por tal razón que las autoridades recomiendan que usted tenga cuidado al abrir el grifo del agua potable porque puede haber una ruptura tanto de líneas de aguas limpias, de agua potable, como las líneas de alcantarillado. Se mezclan ambas, el agua potable con el agua de alcantarillado. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa mezcla de esas aguas? Usted va a estar tomando agua contaminada. ¿Y qué es una falla? Se ha hablado mucho de que Puerto Rico está rodeado de fallas. Falla es la capa de la tierra que se desliza a lo largo de una falla, que es un área de debilidad donde dos secciones de la capa se han separado. La capa puede moverse desde solo unas pulgadas hasta unos cuantos pies en el caso de un terremoto severo. El origen de los terremotos se encuentra en la acumulación de energía que se produce cuando los materiales del interior de la Tierra se desplazan buscando el equilibrio desde situaciones inestables que son consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas que se producen principalmente en los bordes de la placa. En el caso de Puerto Rico, los terremotos son de origen tectónico por los contactos en los bordes de las placas, no están vinculados a la actividad volcánica, aunque pueden existir otras causas no tan comunes como el impacto de un asteroide, pero esto es algo sumamente improbable. Y lamentamos que hay muchas personas que se lucran de la credulidad de la gente y empiezan a hablar de profecías de asteroides y cosas así y a pedir fondos, y eso no es así. Todos los años anuncian una fecha y hay que cambiarla porque no ocurre. Cuando no se cumple lo que un profeta dice, es porque no es profeta de Jehová, es porque habló con presunción, y si no exhorta al pueblo a guardar los 10 mandamientos de Dios tal y como están en la Biblia, pues tampoco. Aunque la actividad tectónica y volcánica son las principales causas por las que se generan los terremotos, existen otros factores que pueden causar microsismos como desprendimientos de rocas en las laderas de la montaña y el hundimiento de cavernas. Estos mecanismos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que solamente pueden ser detectados por los sismógrafos. Y aquí vemos cómo una concepción científica de cómo era la Tierra antes del diluvio, un solo continente, un solo mar. Lo único que en esta ilustración como tal, pues no me colocan ese único río que se dividía en 4 ramales. Luego del diluvio, miren cómo queda configurada la Tierra. Aquí tenemos la placa tectónica de América del Norte, la placa del Caribe y la placa de América del Sur. Al norte de Puerto Rico tenemos la trinchera de Puerto Rico, que es una cadena de montañas. Y en esta trinchera de Puerto Rico se produce mucha actividad sísmica también en el Cañón de la Mona, en las fallas que tenemos al sur, que tenemos más de una falla, y en las fallas que tenemos al este de Puerto Rico. Esta falla en particular presenta bastante interés, ya que su último movimiento significativo fue en el año 1867, lleva más de 150 años acumulando energía y no sabemos cuándo pueda generar nuevamente un gran terremoto y un gran tsunami como lo hizo en el año 1867.
Por acá, al norte de Venezuela, tenemos el volcán submarino Quiquenyen. El arco de las Antillas Menores es un arco volcánico. La placa de Norteamérica intenta meterse por debajo de la placa del Caribe en una ruta que por debajo también interactúa con la placa de América del Sur. Como ustedes ven, las zonas de subducción, las zonas de encuentro de las placas están sumamente cerca de Puerto Rico y es por eso que vivimos en una zona sísmicamente activa. Un elemento muy importante a decir que queremos llevarle a nuestro público con esta imagen es que usted, si no es rescatista certificado, si no tiene los equipos, no intenta hacer un rescate. Estas personas entran, tienen gatos hidráulicos especializados que sostienen el peso de la estructura, tienen sensores de movimiento para ellos percatarse si hay algún movimiento que amenace la estructura con colapsar para poder salir a tiempo. Así que si usted no tiene el equipo adecuado, no lo haga, porque no es entrar y empezar a ver una víctima atrapada entre escombros y usted empieza a mover piedra sobre piedra y a picar una columna porque parte de la columna está encima y entonces le cae el resto del edificio, el resto del techo, porque antes de usted picar, de usted mover un escombro, usted tiene que estar seguro que ese escombro que está en el piso no sea soporte de otra estructura para evitar acelerar el colapso del edificio. ¿Por qué cayó esta estructura? Se ve claramente, el grosor de la varilla no corresponde con el tamaño de la estructura. Eso se pudo haber evitado. La tectónica de placas viene de la palabra griega tectón, que significa el que construye. Es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera, que es la porción externa más fría y rígida de la Tierra, también llamada corteza. La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre. El manto terrestre obviamente es de magma y sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas. La formación de cadenas montañosas se conoce como orogénesis. Asimismo, da una explicación satisfactoria de por qué los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta o de por qué las grandes fosas submarinas están junto a las islas y continentes. De hecho, la fosa de Puerto Rico, que se encuentra hacia acá, hacia el noroeste, es la tercera zona de mayor profundidad en el mundo y la zona de mayor profundidad en el océano Atlántico. Y miren, el eje de la trinchera de Puerto Rico al norte, todas estas zonas de fallas, la gran falla del sur de Puerto Rico hasta la fosa de los muertos, la gran falla del sur de Puerto Rico, que es la que está activa en estos momentos, la falla del pasaje de Mona, luego intersectando con la falla del cañón de la Mona y la fosa de Anegada con otra serie de fallas también y la gran falla del norte de Puerto Rico. O sea, tenemos que una vez se estabilice esta zona de fallas al sur de Puerto Rico, no podemos descartar una nueva activación significativa del cañón de la Mona que tanto miedo y preocupación ocasionó durante el mes de septiembre. Así que siempre en Puerto Rico, debido a que norte, sur, este, oeste y por el interior propio del país estamos cubiertos, estamos atravesados por fallas geológicas, tenemos que estar siempre atentos a la posibilidad de que ocurra un terremoto y tener nuestros planes de contingencia al día. Aquí ven una falla que no es de unas cuantas pulgadas, sino que es de varios pies. El contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes y las fosas oceánicas. Aquí vemos la corteza continental sólida, la litosfera y la astenosfera. La astenosfera es semilíquida y debajo de la astenosfera está la capa completamente líquida que llamamos el magma. ¿Qué es la subducción? Porque se habla de que en Puerto Rico los sismos son por subducción. La subducción de placas es un proceso de hundimiento de una placa litosférica bajo otra en un límite de placas convergentes, o sea, donde se encuentran, donde chocan. Generalmente es la litosfera oceánica de mayor peso específico la que subduce bajo la litosfera continental de menor peso específico. Y aquí ven una ilustración de una zona de subducción, aunque aquí pusieron un volcán, no en todas las zonas de subducción hay volcanes, así que podemos estar tranquilos. En Puerto Rico no hay volcanes, repito, aquí no hay volcanes.
La litosfera o litosfera es la capa superficial de la Tierra sólida caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza terrestre y por la zona contigua, la más externa del manto residual, y frota sobre la astenosfera, una capa blanda que forma parte del manto superior. Es la zona donde se produce la tectónica de placas. Ahora bien, se ha hablado mucho de qué es la magnitud. Vamos a verlo en términos un poco más científicos. La cantidad de energía liberada durante un terremoto que se calcula a partir de la amplitud de las ondas sísmicas. Una magnitud de 7 en la escala de Richter indica un terremoto sumamente fuerte. Cada número entero de la escala representa un incremento de aproximadamente 30 veces más energía liberada de lo que el número entero anterior representa. Para ponerles un referente que está vivo en nuestra mente, el sábado experimentamos uno de 6, uno de 7 sería 30 veces más potente que ese que experimentamos el sábado de 6. Por lo tanto, un terremoto que mide 6 es aproximadamente 30 veces más potente que uno que alcanza el grado 5 en la escala Richter. Y aquí te la comparan en explosivos para que usted pueda ver el valor exponencial. Un sismo de 5 en la escala Richter es equivalente a 199 toneladas de TNT. 5.5, como el algoritmo ya lo lleva a tener una equivalencia a 1000 toneladas de TNT. Uno de 6 a 6.270.000 toneladas. 6.5, 31.550 toneladas de TNT. Uno de 7, 100.000 toneladas de TNT. 7.5 ya es equivalente a 1.000.000 de toneladas de TNT. Uno de 8 es equivalente a 6.270.000 toneladas de TNT. Y ahí estamos comparando su equivalencia explosiva en términos de artefactos nucleares. El hipocentro y el epicentro. ¿Qué son estos dos conceptos? El hipocentro es el punto al interior de la Tierra donde se inicia el movimiento sísmico. También corresponde al punto en el cual se produce la fractura de la corteza terrestre que genera un terremoto. En él se produce también la liberación de energía, es decir, donde se inicia el terremoto. El hipocentro es este punto que decimos ocurrió cerca de Guánica a tantos kilómetros de profundidad. Ahora, ¿qué es el epicentro? Es la proyección del hipocentro en la superficie terrestre. Por lo tanto, el lugar donde el sismo se siente con mayor intensidad corresponde al punto en la superficie de la Tierra ubicado directamente sobre el hipocentro. El hipocentro es un punto del interior de la corteza terrestre, mientras que el epicentro está en la superficie de esta. Aquí vemos ilustrado el hipocentro o foco. Esta es la falla geológica y este es el epicentro. De este foco van a salir las ondas primarias, luego las ondas secundarias. En el área del epicentro que recibe estas ondas primarias y secundarias que se originan en el foco, ahí se van a formar las ondas Rayleigh y Love. Y estas ondas son sumamente destructivas, causan la sensación de mareo en muchas personas, porque usted se siente como si usted estuviera en un mar embravecido y moviéndose en todas direcciones. Recuerde que la propagación del movimiento sísmico se da mediante ondas elásticas similares al sonido a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas se presentan en tres tipos principales. Ondas longitudinales primarias o P son tipos de ondas de cuerpo que se propagan a una velocidad que oscila entre 8 y 13 kilómetros por segundo en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra atravesando tanto líquidos como sólidos. Son las primeras que se registran en los aparatos de medida de los sismógrafos, de ahí su nombre P. Luego tenemos las ondas transversales o secundarias, son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores, viajan entre 4 y 8 kilómetros por segundo y se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente los sólidos y se registran en segundo lugar en los aparatos de medida. Luego tenemos las ondas superficiales, las más lentas y son producto de la interacción entre las ondas P, que son las primarias, y las S secundarias a lo largo de la superficie de la Tierra. Son las que producen más daños. Se propagan a partir no del hipocentro, sino del epicentro, y son similares a las ondas que se forman sobre la superficie del mar. Son las que se registran en el último lugar en los sismógrafos. Y con esta ilustración es más fácil verlo. Este es el foco o hipocentro, este es el epicentro.
Las ondas P o compresionales se van a mover, van a causar un movimiento hacia los laterales, mientras que las ondas secundarias un movimiento de arriba hacia abajo. Pero cuando estas ondas chocan sobre el epicentro, entonces vamos a ver movimientos en todas direcciones. Así que, ¿qué debemos hacer antes de un terremoto? Conozca la terminología, por eso le hablamos de estos conceptos. Repare los cables eléctricos defectuosos y las líneas de gas con fugas. Fije con tornillos. Recuerden, esta información yo la tomo de la página de FEMA. Ellos utilizan el español que se habla mayormente en la población hispana que vive en Estados Unidos. Usan el término pernos, es tornillos. Fije con tornillos los calentadores de agua y los enseres de gas. Coloque los objetos grandes o pesados en los estantes de abajo. Fije los estantes a las paredes. Estos multimuebles deben ser fijados a las paredes. Las bibliotecas, los gabinetes, los chiforobes, todo lo que es susceptible de caerse, fíjelo a la pared. Apuntale los objetos altos o aquellos cuya parte superior sea pesada. Almacene los alimentos en botellas o frascos, la cristalería, la vajilla y otros artículos frágiles en estantes inferiores o en gabinetes que pueden cerrarse completamente. Ancle las lámparas de techo y los dispositivos de iluminación superiores. Examine o repare las grietas profundas de la argamasa. Argamasa se refiere al empañete en los cielos rasos y cimientos. Obtenga consejos de expertos, especialmente si hay señales de defectos estructurales. Y ahora voy a usar una pared de mi casa, una pared aquí, ¿verdad? Si esto es una columna, si aquí yo veo que hay una grieta y al romper esa grieta no está en la columna, es solamente una grieta de empañete, la tapo y ya. Pero si yo veo que esa grieta está en la columna, que es un elemento estructural indispensable para que el techo se pueda mantener en caso de un terremoto, ¿qué yo tengo que hacer? Llamar a un ingeniero estructural para que me indique si esos daños, la severidad de los daños y la manera en que los vamos a poder reparar. Ancle las lámparas de techo y los dispositivos de iluminación superiores. Eso es bien importante y muchas veces lo olvidamos. Conozca dónde y cómo cerrar la electricidad, el gas y el agua en los interruptores y tomas principales. Si está en la cocina, apague la estufa y muévase lejos de la estufa. No vaya a ser que el aceite, si estaba friendo algo o el agua hirviendo, le caiga encima. Usted apaga para evitar un fuego y se me va de inmediato del frente de la cocina. Lleve a cabo ejercicios de práctica para terremotos con su familia. Puede ser que la estructura parezca que está colapsando, pero no. Miren, en Japón no había necesidad de correr. La casa está entera, solo que se hundió. Una vez pase el movimiento sísmico, la gente puede salir de allí. La posición correcta, recomendada por FEMA, por la Cruz Roja Americana y las agencias de desastres, es agáchese, cúbrase debajo de una mesa fuerte y sujétese para evitar que la vibración mueva la mesa. Practique esto con los niños, es muy importante. Ellos son esponjitas que reciben toda la información. Manténgase alejado de artículos peligrosos y protéjase de los objetos que caigan. Si está en el baño, no se coloque debajo de cosas que le puedan caer encima. Aquí, por ejemplo, esta joven le puede caer fácilmente el reloj y este adorno. Este otro joven hizo lo correcto, se metió debajo del pupitre. Estas otras personas, cada cual agarró una esquina de la mesa y actuaron con prontitud. Busque lugares seguros en cada habitación, debajo de una mesa fuerte o contra una pared interior. Refuerce esta información colocándose físicamente usted y su familia en estos lugares. Identifique las zonas de peligro en cada habitación, cerca de ventanas donde el vidrio puede romperse, estantes de libros u otros muebles que pueden caerse o debajo de lámparas de techo que pueden caerse. Aléjese de ahí. Se aconseja que las lámparas de techo, los abanicos de techo, usted le coloque una segunda cadena de soporte al techo como una medida de precaución. Y bien importante practicar esto con los niños. Desarrolle un plan para reunir a su familia después de un terremoto. Establezca un teléfono de contacto fuera de la ciudad donde los miembros de la familia puedan llamar para hacerles saber a los demás que están bien. Revise sus pólizas de seguro. Es muy importante que usted actualice el valor de la póliza de seguro
como mínimo cada 3 años, porque si no podría enfrentar penalidades y el seguro no cubrirle la totalidad de los gastos. Proteja los papeles importantes de su hogar y negocio. Prepárese para sobrevivir por su cuenta por lo menos 10 días. Yo ya estoy cambiando esto y le digo por lo menos 30 días. Reúna un equipo de suministros para desastres. Mantenga un suministro de alimentos y agua potable adicional. Esté tranquilo y permanezca en el interior durante un terremoto. La mayoría de las lesiones ocurren cuando objetos caen sobre la gente al entrar o salir de los edificios. Échese al piso, cúbrase y agárrese. Reduzca al mínimo sus movimientos durante un terremoto a solo unos pasos hasta un lugar seguro cercano. Antes de que empiece a temblar la tierra, identifique si voy pasando por tal lugar en mi lugar de trabajo, cuál es el sitio donde me voy a refugiar, cuál es ese lugar seguro donde voy a esperar el movimiento sísmico. Eso es algo muy, muy importante. Permanezca dentro hasta que el temblor cese y usted se cerciore que es seguro salir. Si está en la cama, quédese ahí y agárrese. Y protéjase la cabeza con una almohada, a menos que esté debajo de una lámpara de techo que pueda caerse. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese en una esquina interior del edificio. Los marcos de las puertas solo deben usarse como refugio si están cerca de usted y usted sabe que es una puerta de carga apoyada fuertemente. Lamentablemente hoy la mayoría de los marcos de las puertas le ponen encima, le echan hasta sacos de cemento rotos y no son lugares seguros. Si está afuera, quédese allí, aléjese de los edificios, las luces de la calle y los cables de electricidad. Practiquen en las escuelas cómo los niños se van a ubicar debajo de los pupitres, ya que ellos le pueden proteger. Preguntas importantes que como padre usted debe hacerse. ¿Cuál es la maestra del salón hogar de nuestros niños? Horario de clases y salones asignados a esos horarios para saber dónde pueden estar. Marcas o señas particulares, ejemplos lunares, espejuelos y su descripción. Y una tarjeta en el bulto con su información como padre y muy importante las alergias que padezca su hijo, tanto de carácter alimentario como de medicamentos. Imagínense que sea alérgico a la penicilina, se da un golpe en un refugio, le dan penicilina, pues puede tener una reacción con consecuencias fatales. Ahora voy a entrar en algo sumamente importante. Agacharse, cubrirse y sujetarse. Es el modo más seguro de protección sugerido y aceptado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es lo que significa el USGS, US Geological Survey, Cruz Roja Americana y FEMA. Fotos tomadas en una escuela después de un terremoto en Cariaco, Venezuela, profundizan en la certeza de que el método correcto es cubrirse, agacharse, cubrirse y sujetarse. En la primera foto que van a ver ahorita se puede apreciar que el área debajo del escritorio es más segura que alrededor del mismo. En la foto inferior se desplomó un piso superior y el techo del mismo fue detenido por los escritorios. El área debajo de los escritorios permaneció intacta y libre de escombros. Y estas estructuras en Venezuela, esta escuela tiene el mismo problema que muchas escuelas en Puerto Rico de la columna corta. Vean aquí, si las personas, en lugar de meterse debajo del escritorio, se hubieran ido a los lados, como sugieren los proponentes del triángulo de la vida, la pared le hubiera caído encima y los hubiera matado. Siempre es más seguro colocarse debajo. Y aquí ven que los pupitres y los escritorios en su conjunto, aunque el techo colapsó, mantuvieron el techo a una distancia que le permitió a los estudiantes salir gateando de allí. Recomendaciones. Ahora, ¿qué va a pasar si no tengo debajo de qué colocarme? Miren lo que dice la red sísmica. En el caso que no haya un mueble debajo del cual colocarse, el concepto del triángulo de la vida entonces es recomendable. Usted se cubre la cara con algo y se coloca en esa manera al lado de los muebles. Lo importante es tratar de tener algo encima o alrededor de uno que pueda amortiguar los golpes que pueden ser causados por objetos cayendo o en el peor de los casos partes o estructuras completas que pudieran colapsar o caer. La Red Sísmica de Puerto Rico, Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez, en base a observaciones y discusiones con otras agencias y expertos en sismología y mitigación, sigue recomendando como primera opción en Puerto Rico agacharse, cubrirse y sujetarse. Si usted entra a la página de la Red Sísmica en Puerto Rico,
va a encontrar esta información y yo le exhorto a que la busque en la página de la Red Sísmica de Puerto Rico y la lea por usted mismo, porque va a encontrar mucha información adicional muy interesante y muy importante para proteger su vida. Así que agacharse, cubrirse y sujetarse como medida de protección más segura en caso de un terremoto. En el caso de que no haya un mueble debajo del cual colocarse, entonces puede usar la teoría de los espacios abiertos que algunos llaman triángulo de la vida. Lo importante es tratar de tener algo encima o alrededor de uno que pueda amortiguar los golpes que puedan ser causados por objetos cayendo, o en el peor caso, parte de estructuras. Si reside en un edificio de apartamentos u otras estructuras multifamiliares o está en un hotel de muchos pisos, considere lo siguiente. Métase debajo de un escritorio y manténgase alejado de ventanas y paredes exteriores. Permanezca en el edificio. Muchas lesiones ocurren cuando la gente trata de escapar de un edificio y es golpeada por objetos que caen. Esté consciente de que la electricidad podrá interrumpirse y los sistemas de rociadores de incendio podrían activarse. No use los ascensores. Es importante que se anclen bien al suelo y a las paredes todos los armarios, los muebles estos de computadora, porque miren cómo estos fueron desprendidos por el sismo en Japón. En este caso, aquí esta destrucción no obedeció al terremoto, sino al agua del tsunami. Ellos se quedaron en los pisos de arriba, esperaron a que dejara de temblar. Una vez se fue el agua y se emitió un comunicado de que ya el tsunami no estaba causando estragos, entonces salieron tranquilamente. Si está en un lugar público interior donde haya mucha gente, quédese donde está. No corra hacia las puertas. Muévase lejos de estantes altos, gabinetes y otros que contengan objetos que puedan caerse. Busque refugio y agarre algo para protegerse la cara y la cabeza de escombros y vidrios que puedan caerle encima. En un supermercado, los peores sitios para estar es donde están los alimentos o los productos que en envases de cristal y en latas. Las zonas más seguras donde están los cereales y donde está el papel de inodoro, el papel toalla y esas cosas, que son cosas livianas que usted se coloca varios rollos de papel de inodoro encima si tiene que recostarse en el piso y eso le puede amortiguar algunos golpes. Si está afuera, quédese ahí, alejándose de qué? De los postes, árboles y edificios. Este está aquí debajo del poste. Si uno de estos dos postes colapsa, le va a caer en la cabeza. Igual ocurre con esta joven. Esta se alejó de los postes y se acostó en posición fetal. También hay otras maneras en que podemos acostarnos. Esta joven siguió las instrucciones. Esperó a que dejara de temblar. Si hubiera salido despavorida corriendo durante el temblor, todos estos ladrillos le hubieran caído en la cabeza o nada. Uno de ellos era suficiente para tirarla, dejarla inconsciente y el resto lo que iban a hacer era añadir lesiones al cadáver de ella. Pero como siguió las instrucciones, salvó su vida. En un vehículo en movimiento, deténgase tan rápido como la seguridad lo permita y quédese dentro del vehículo. Evite detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables eléctricos. Luego proceda cautelosamente observando la carretera y los puentes para ver si tienen daño. Esto fue en Chile, uno de los viaductos colapsó, los carros no siguieron las instrucciones, no se detuvieron, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y miren todo el caos y destrucción que tuvieron que experimentar. Si se queda atrapado entre escombros en un edificio, no encienda un fósforo, no se mueva ni levante polvo, cúbrase la boca con un pañuelo o la ropa, dé golpes en un tubo a la pared para que los rescatadores puedan encontrarlo, use un silbato si tiene uno. Espero en Puerto Rico esta semana ya todo el mundo tenga un silbato. Grite solamente como un último recurso, ya que gritar puede causar que inhale cantidades peligrosas de polvo. Otros riesgos asociados a los terremotos, los fuegos. Los fuegos que resultan de los terremotos son por la ruptura de líneas de gas. Otros tipos de fuego pueden ser el resultado de las refinerías, estaciones de gasolina, cortocircuitos como el que privó a una familia de Lajas de su vivienda o derrames de químicos. Las inundaciones pueden ocurrir por la ruptura de una represa, tanques de agua, tubos de agua o acueductos y también pueden haber derrames de materiales peligrosos. Aquí vemos una imagen de Haití, de Chile, una imagen de Japón cuando un gasoducto explotó. Las escuelas son los centros de cuidado de nuestros niños.
Es importante enseñarles cómo protegerse dentro de las escuelas. Volvemos a ver imágenes del terremoto en Chile. Fenómenos secundarios inducidos de los terremotos. Amplificación es que en ciertos tipos de terreno la onda sísmica se siente más fuerte. No todos los terrenos van a reaccionar de igual manera. Si usted está en el pico de la montaña, lo va a sentir más fuerte que si usted está en la ladera de la montaña. Si usted está en un edificio multipisos, mientras mayor altura usted se encuentre, más fuerte lo va a sentir. La licuación, los deslizamientos y los tsunamis. Vamos a ver. Aléjese del mar, es lo que tiene que hacer. Si está en la playa, usted no tiene un aparato allí para calcular la magnitud del terremoto, no sabe cuál fue su magnitud, aléjese del mar. La amplificación, miren como en el año 1985 quedó el Hospital de Maternidad Benito Juárez de México. ¿Por qué en Ciudad de México se amplifican tanto las ondas sísmicas? Ustedes saben que la Ciudad de México fue construida sobre la ciudad principal de la cultura azteca. Los aztecas creían en un dios que era mitad serpiente, mitad ave. Cualquier similitud con la serpiente de Génesis es entendible. Y ellos vieron una serpiente, un águila, comiéndose una serpiente en una isla, en un lago. Y ellos vieron eso como una señal, esos son los problemas de creer supersticiones, de que debían construir ahí, asentar ahí su capital. Y así lo hicieron, comenzaron a hacer balsas, la llenaron de tierra, comenzaron a sembrar en los alrededores y a rellenar, y construyeron Ciudad de México sobre un lago rellenado. Por ende, el terreno es sumamente inestable, tiene un nivel freático bajo y las ondas sísmicas se sienten con gran poder de destrucción. Aquí tenemos muchas viviendas que han sido construidas en zonas que eran manglares, en zonas que eran babotes que se han rellenado y que el terreno tiene un comportamiento sumamente errático y peligroso. Los deslizamientos, si usted tiene una montaña rocosa con rocas expuestas, luego de un terremoto de magnitud mayor que estremece esa montaña, las rocas pueden comenzar a caer y provocar un deslizamiento. La licuación o pérdida de la capacidad de carga del terreno, cuando usted ve que hay terreno, que hay interacción entre el terreno arenoso y el agua, vean esta estructura, les voy a tratar de acercar la cámara del celular. Este edificio está entero, solo que se acostó. Este otro no se acostó tan dramáticamente como el del frente, pero se inclinó. Esta otra estructura se inclinó, estas otras no dan la impresión de haber tenido una inclinación significativa. Una ola de 10 pies, moviéndose a 12 millas por hora, ejerce una fuerza equivalente a una corriente de aire moviéndose a 379 millas por hora. Esto equivale al límite superior de un tornado de intensidad 6 en la escala Fujita, lo que se considera como inconcebible. Un huracán categoría 5 tiene vientos sostenidos de sobre 157 millas por hora, ya olvídense de 155 porque eso cambió, lo equivalente a la fuerza de un maremoto de apenas 5 pies. La fuerza de un maremoto se debe a que la densidad del agua es 1000 veces más grande que la densidad del aire. Otra cosa que diferencia el poder destructivo de una ola de un tsunami de las olas de un frente de frío o de un huracán es que en el caso de un tsunami se está moviendo la columna de agua desde el fondo marino hacia arriba. Una ola de 20 pies de un huracán o de un frente de frío te mide la cresta, pero en un tsunami el agua se está moviendo desde abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Inspeccionar oficinas, casas, escuelas, iglesias. Corregir situaciones de peligro. Las no estructurales las corregimos nosotros. Las estructurales hay que consultar con un ingeniero estructural. El contenido de la mochila de seguridad que muchas veces nos preguntan las personas. Antiséptico como betadine, agua oxigenada, agua maravilla, gasas y curitas de diferentes tamaños, parches para ojos, esparadrapo, vendas de diferentes tamaños, guantes y tijeras, antibiótico preferiblemente tópico, alcohol, agua oxigenada, medicinas para el dolor tipo Tylenol o Panadol. Ojo, hay personas que son alérgicas al acetaminofén, hay personas que son alérgicas a medicamentos esteroidales como el Decadron,
y deben usar, en caso de, si es para contrarrestar una reacción alérgica, el cetricine o Zyrtec, que se le da a las personas que son alérgicas al Benadryl, que tiene unos efectos bastante similares. Pero todo si ha consultado previamente con un médico, ya que usted, si no es médico, no se arriesgue a dar medicamentos a las personas. En esa mochila de seguridad tenga agua, radio, linterna y baterías, marcadores, barajas o juegos recomienda FEMA, yo recomiendo mejor la Biblia, una libreta pequeña, la lista de personas presentes, bolsas de plásticas de basura, dulces, añada también barras de proteína, dulces para evitar los bajones de azúcar, pintura de aerosol roja para marcar las zonas donde hay peligro, hay víctimas y verles donde todo está bien, y documentos como el plan de emergencia, lista de personal, lista de estudiantes, etcétera. Eso es bien, bien importante. En la mochila usted puede añadir un botiquín de primeros auxilios en términos generales, un silbato, máscaras contra el polvo y guantes, y tener la Biblia. Barras de alimentos no perecederos, papel higiénico, material para realizar vendajes. Puede tener otra muda de ropa fuerte, sobre todo los zapatos. Tener un walkie-talkie también. Estas cosas se pueden conseguir bien reducidas. Y una máscara de CPR si usted está entrenado para dar resucitación cardiopulmonar o CPR, pues debe tener la máscara para evitar entrar en los contactos con los fluidos de otra persona. Circula lo que llevarás en la mochila. Preparemos a nuestras mascotas. Las mascotas también son miembros de nuestra familia y debes incluirlas en tu plan. En una mochila guarda comida y agua suficiente para por lo menos 10 días. Ahí dice 3, yo le añadí 7 días. Guarda la comida en un envase sellado a prueba de agua. Si tu mascota necesita alguna medicina, no te olvides de llevarla porque en los refugios no lo proveerán. Y si en lugar de una mascota es un animal de servicio, ahí debes llevar la certificación porque usualmente hay un solo refugio por pueblo que acepta mascotas, pero los animales de servicio no se consideran mascotas, están cobijados bajo leyes estatales y federales y se los tienen que permitir porque son esenciales para la persona, pero no es que usted lo diga, tiene que tener la evidencia, tiene que tener la certificación médica. La mascota debe llevar puesta una placa de identificación en su collar, incluye también una correa de repuesto en la mochila. Una manera segura para llevar a tu mascota es dentro de una jaula. Recuerda llevarle algún juguete, ellos también necesitan entretenérseles. Pide ayuda a algún adulto si es el niño el que está preparando la mochila de la mascota para preparar un bulto con artículos higiénicos como bolsas plásticas de basura, papel toalla, papel periódico y cualquier otro artículo para limpiar lo que su mascota ensucie. Usted puede entrar a las páginas www. Ahora le cambiaron las siglas, ahora no es AEMEAD, ahora es NMEAD.gov o a las páginas www.fema.gobierno o manejodeemergencias.gobierno.pr, redsísmica.uprm.edu o al Servicio Geológico de los Estados Unidos www.usgs.gov o www.fema.gov/ESP para que le salga la información en español y luego otra diagonal. Después de un terremoto, mantener la calma, piense antes de actuar. Recuerde, Benito Juárez decía, pienso, luego existo. Ponga en acción el plan. Por eso es importante que usted se siente con su familia a diseñar el plan. Ahí, el negociado de manejo de emergencias tiene una página que básicamente usted coloca ahí la información que ellos le requieren y ellos le envían a su correo electrónico el plan de emergencia casi completo. Lo más seguro es que hayan réplicas, eso lo notamos mientras estoy grabando este video y haciendo esta transmisión por Facebook. Han ocurrido réplicas, he visto aquí las señales en el celular. Vea si hay personas heridas o atrapadas, administre primeros auxilios. Tal vez sea necesario desalojar el edificio y para ello hay que revisar la estructura. Después de un terremoto, sea prudente con el uso de llamadas y de otros servicios básicos. Hasta que lleguen las autoridades, uno tiene que actuar, pero cuando llegan las autoridades nos echamos al lado y cooperamos con ellos.
Verifique para ver si hay lesiones. No intente mover a las personas que estén seriamente lesionadas, a menos que estén en peligro inmediato de morir o de sufrir más lesiones, como por ejemplo si están cerca de un fuego. Si tiene que mover a una persona inconsciente, estabilice primero el cuello y la espalda y luego pida ayuda inmediatamente. Si la víctima no está respirando, coloque cuidadosamente a la víctima en posición para administrarle respiración artificial. Despéjele la vía respiratoria y comience a administrar resucitación de boca a boca. Mantenga la temperatura del cuerpo con frazadas, pero asegúrese de que la víctima no se caliente demasiado. Nunca, y lo voy a repetir, nunca trate de dar de beber líquidos a una persona que esté inconsciente. Si la electricidad se interrumpe, use linternas de batería, no use velas, fósforos ni llamas abiertas en el interior después de un terremoto, ya que pueden haber fugas de gas. Use zapatos fuertes en áreas cubiertas con escombros caídos y vidrios rotos. Inspeccione su hogar para ver si hay daños estructurales. Si tiene dudas acerca de la seguridad, haga que un profesional inspeccione su casa antes de entrar. Limpie las medicinas, blanqueadores, gasolina y otros líquidos inflamables derramados. Salga del edificio si se detectan vapores de gasolina y el edificio no está bien ventilado. Inspeccione visualmente las líneas de servicios públicos y los enseres para ver si tienen daños. Si siente olor a gas o escucha un sonido de silbido, algo así como un psss, abre una ventana y salga afuera. Cierre la toma de gas principal. Reporte la fuga a la compañía de gas desde el teléfono más cercano que funcione o por un teléfono celular. Si cierra el suministro de gas en la toma principal, tendrá que llamar a un profesional para que lo abra de nuevo. Cierre la corriente eléctrica en la caja de fusibles o en la caja de breakers, como le llamamos aquí en Puerto Rico, que usted tiene dentro de su hogar. Si sospecha o sabe que hay daños, cierre el suministro de agua en la toma principal si las tuberías de agua están dañadas. No baje el agua de los inodoros hasta que usted sepa que las líneas del alcantarillado están intactas, porque de lo contrario, pues vamos a contribuir a que hayan plagas. Abra los gabinetes con cuidado, ya que los objetos pueden caerse de los estantes. Use el teléfono solo para reportar emergencias que amenacen la vida. Escuche las noticias para enterarse de la información más reciente de emergencia. Manténgase fuera de las calles. Si tiene que salir afuera después de un terremoto, esté pendiente de objetos que caigan, cables eléctricos caídos, paredes, puentes, calles y aceras debilitadas. Manténgase alejado del área dañada a menos que la policía, los bomberos o las organizaciones de asistencia le hayan solicitado específicamente su ayuda. Si reside en áreas costeras, esté consciente de la posibilidad de un tsunami o maremoto, a veces erróneamente llamado marejada. Cuando las autoridades locales emitan una advertencia de tsunami, dé por sentado que pueden venir una serie de olas peligrosas en camino. Antes del próximo terremoto, explíquele a sus niños lo que podría ocurrir durante un terremoto. Inclúyalos en el desarrollo de su plan de desastre. Prepare equipo de provisiones. Pregúnteles cuáles artículos como juegos o juguetes quieren incluir y practique agáchese, cúbrase y agárrese. Enséñenle a sus niños cómo y cuándo deben llamar al número de servicios de emergencia 911. No les diga 911. En Estados Unidos murió un niño buscando el 11 que no aparece en el celular. Usted le dice es el 911 o su número local de servicios médicos para solicitar ayuda. Ponga los números de emergencia cerca del teléfono. Días después de un terremoto, sus niños pueden estar asustados y bajo muchísima ansiedad, y los temblores secundarios no los dejarán olvidar la experiencia, tampoco a los adultos. Cuando sea posible, incluya a sus niños en el proceso de recuperación. Recursos para que los niños puedan lidiar con esta situación los puede encontrar en la página de la Red Sísmica de Puerto Rico, también en las páginas de FEMA y del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Básicamente es la información que en lo que usualmente es el espacio del culto de la noche en el Templo Adventista de Jobos y en el Templo Adventista de Montaña en Aguadilla, pues quisimos conectar ambas iglesias y todos los demás que quisieran unirse a nosotros a través de esta transmisión en FaceTime para que
tengamos estos conceptos claros, los pongamos en práctica para salvaguardar la vida. Pero por sobre todas las cosas, recuerda estas palabras. El que habita, está en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. Dios te ama, Dios quiere protegerte, Dios quiere cuidarte. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará por ti. Te invito a que nos acompañes en una oración. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre. Tú sabes, Señor, toda la ansiedad, toda la angustia, toda la preocupación, todo el dolor que hay en gran parte de la población de Puerto Rico a consecuencia de la actividad sísmica que llevamos sufriendo desde el 28 de diciembre. Te queremos pedir primero que nada por los damnificados, por aquellos que lo han perdido todo. Te queremos pedir por aquellos que están asustados porque viven frente al mar o en terrenos inestables, o aunque no esté en un terreno inestable, la situación en términos generales le está causando mucha angustia y mucha ansiedad. Señor, el Espíritu Santo fue descrito como Jesús de muchas maneras, pero una de las maneras que Jesús lo llamó fue el otro consolador. Y queremos pedirte que brinde consuelo y fortaleza a todo el pueblo de Puerto Rico. También queremos pedirte que ilumines la mente de todos los dirigentes del país, de cada alcalde, de cada jefe de agencia, del gobernador, para que se puedan tomar las decisiones correctas. Sabes, Señor, que de manera muy particular tengo una preocupación porque ante una réplica fuerte o aunque la probabilidad es sumamente baja, un movimiento sísmico mayor, pudieran ocurrir graves desgracias si se celebra la fiesta de la calle San Sebastián. Ilumina las mentes para que tomen lo correcto y, Señor, no expongan a las personas. Y si siguen con la fiesta, que tus ángeles iluminen la mente y que la gente se deje iluminar por tu Santo Espíritu y no acudan a un evento que pudiera resultar al final en muchas muertes si vuelve a ocurrir un temblor de gran magnitud. Señor, sana a los enfermos espirituales, mentales y físicos, a los hambrientos, a los sedientos, dales el pan espiritual, mental y físico también, y suple cada necesidad en el pueblo de Puerto Rico, que podamos mirar hacia el frente, hacia los retos que hay para reconstruir este país y colocado nuestra confianza plenamente en ti, seguir adelante. Y que podamos ser instrumentos para decirle a otros que Cristo Jesús está a las puertas, porque esta vez los terremotos no están ocurriendo como una sola señal, sino que vemos terremotos aquí, fuegos allá, amenazas de guerra aquí, alborotos en el otro lugar. Señor, necesitamos tu intervención y tu presencia, y para que se pueda dar, te pedimos, oh Padre Celestial, que nos prepares, que nos ilumines con tu Santo Espíritu y que seamos receptivos cuando el Espíritu Santo nos dice, no veas esto y estudia la Biblia. No pierdas tiempo en cosas secundarias y estudia mi palabra, dice el Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Señor, por las personas que nos han escuchado y han visto esta transmisión. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén.